Saludos a todos, soy Erika Claros de Catligraphy y en esta oportunidad voy a compartirles algo sobre caligrafía. Vamos a comenzar viendo algunos materiales que se utilizan en caligrafía. El papel bond comúnmente oscila entre 60 y 115 gramos. Yo tengo uno de mayor gramaje de 120 gramos que es papel marquilla. Tengo también como ejemplo un papel Canson de 220 gramos que entra dentro de la categoría de cartulinas. Otra cartulina de mayor gramaje, 300 gramos, con doble cara. Y tengo el papel que se denomina papel guía, en este caso con líneas que nos ayudan a trabajar las diagonales. Este tipo de papel normalmente se encuentra en blocs o cuadernillos. Existen otros cuadernillos que no cuentan con las líneas marcadas, únicamente con puntos que sirven como referencia para trabajar los diferentes ejercicios. El papel que se elija para cada trabajo va a depender del elemento que se utilice para realizar los trazos. Continuando con los materiales, vamos a ver algunos ejemplos de los elementos con los cuales podemos realizar trazos. Tenemos los lápices, lapiceros con tinta de gel, marcadores. En este caso, este es un marcador con punta de pincel cuya característica es permitir realizar trazos delgados y gruesos. Y finalmente, el elemento con el cual vamos a trabajar más en esta oportunidad, que son los palilleros, palillero vertical y palillero diagonal y las diferentes puntas o plumas. Estas plumas son de punta cuadrada y permiten realizar trazos gruesos. En su mayoría estas puntas se utilizan para realizar trabajos no tan detallados, sino más bien más grandes. Aunque cada una es diferente a la otra, la característica principal es el trazo grueso. Cuando esta punta se presiona contra el papel, podemos observar que se abre y existe un compartimiento que se llena de tinta. Al presionarse, la tinta sale y se realiza el trazo grueso. Están también las puntas de trazo fino o delgado. Estas puntas igualmente tienen diferentes características y cuando se presionan contra el papel se abren para dejar así salir la tinta. Todas estas puntas tienen un calado en el centro y cuando se utilizan, cuando se sopan en la tinta, cuando se sumergen, ese calado debe llenarse de tinta. Esa es nuestra guía para saber que la punta está lista para ser utilizada. Hay diferentes modelos y cada una de las puntas tiene un código, un número específico que sirve para identificarle. Tanto puntas de trazo grueso como delgado son diferentes una de otra y se pueden montar en el palillero vertical o diagonal. La manera de montar la punta en el palillero es haciendo coincidir en la ranura que tiene la parte superior. En el palillero diagonal igualmente existe una ranura en el compartimiento donde se coloca la punta respectiva. La diferencia entre un palillero y el otro es que cuando se escribe, el palillero diagonal permite una mejor visión, puesto que el contacto de la punta con el papel está más alejado del contacto de la mano y nos permite ir viendo más cómodamente el trazo que se realiza. Sin embargo, esta parte es más cuestión de gustos y así como estos palilleros deben existir muchos otros. El último material de ejemplo que vamos a ver en esta oportunidad es la tinta. Existen diferentes presentaciones, tamaños, colores
y texturas de tintas. Algunas tintas son más sólidas que otras. La tinta que se elija para trabajar en cada oportunidad dependerá del trabajo que se va a hacer. Vamos a ver algunos ejercicios que nos ayudarán a trabajar con la caligrafía. Comenzamos trabajando con lápiz. El primer ejercicio son trazos hacia abajo y hacia arriba. Aprovechamos además para hacer trazos diagonales, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Este ejercicio nos permite practicar la precisión en la línea y también diagonales lo más perfectas posible. Las líneas, unas entre otras, son paralelas. El siguiente ejercicio son los puentes o montañitas. Igual que en el caso anterior, al dibujar los puentes, trabajamos líneas paralelas. Una con la otra son paralelas. Una vez que trabajamos los puentes de manera individual, trabajamos puentes unidos, como si fueran una letra M. A continuación trabajamos el puente invertido o letra U. Igualmente recordando que las líneas son paralelas. Trabajamos el puente invertido de manera individual y luego el puente unido como si fuera una W. La unión de estos ejercicios provoca una onda. Estamos uniendo un puente con una U y también podemos unir una U con un puente. La idea es que las líneas siempre se mantengan paralelas y las curvas tan precisas como sea posible. El siguiente ejercicio son los bucles hacia arriba, los bucles son pretexto para la letra E y la letra L, por ejemplo. Y los bucles hacia abajo, que sirven para la letra J, por ejemplo. Con este ejercicio de bucles trabajamos de manera un poco más precisa las curvas. Luego trabajamos el semicírculo. El semicírculo es pretexto para la letra C. Semicírculos a la derecha y a la izquierda. Ahora trabajamos círculos. Igualmente, al trabajar los círculos vamos afinando nuestra precisión en líneas curvas. El próximo ejercicio es un poquito más avanzado porque ya combina diferentes elementos y son las letras S. Acá fundamentalmente vamos a combinar el bucle hacia arriba con el bucle hacia abajo. La letra S también es el pretexto de la combinación de otro de los ejercicios, que es el semicírculo hacia la derecha y hacia la izquierda. Aunque existen muchos más ejercicios, estos son los que yo recomiendo y considero básicos para mejorar los trazos. Una vez que hemos visto algunos ejercicios básicos para comenzar a mejorar nuestra precisión en los trazos, vamos a ver su aplicación con tinta y pluma fuente. Hemos montado la punta 513 EF en un palillero completamente vertical.
Utilizo esta punta con mucha frecuencia porque se adapta para diferentes trabajos, realiza un trazo fino pero bastante marcado y no es una punta muy sensible a superficies rugosas. Sumergimos en el tintero y escurrimos el resto de tinta. El trazo hacia abajo requiere una mayor presión contra el papel y esto provoca que salga una mayor cantidad de tinta. El trazo hacia arriba es un trazo más fino y delgado. Podemos observar que cuando realizamos mucha presión de la punta contra el papel, la punta se abre y deja un espacio. Este espacio puede ser pretexto de adorno, ornamentación en algunas letras. Sin embargo, es una característica que debemos aprender a controlar, al igual que la dosificación de la tinta. Trazo hacia arriba sin mucha presión, trazo hacia abajo. Los puentes tienen el trazo hacia arriba en el inicio y el trazo hacia abajo al final. Y ahí es donde podemos ver la diferencia de la presión de la punta contra el papel. Lo mismo ocurre en el caso de la U, pero esta vez comenzamos con el trazo hacia abajo. E igualmente tenemos el mismo caso con las ondas. Una de las características que puede resultar más compleja a la hora de trabajar con tinta y pluma fuente es la dosificación de la tinta. Muchas veces la tinta se acaba cuando estamos en medio de un trazo y lo que tenemos que hacer es retomar el mismo con la mayor precisión y la misma cantidad de tinta en la medida de lo posible. Debemos procurar en la medida de lo posible de no ir en contra de la punta. Cuando trabajamos un trazo hacia arriba, vamos de manera diagonal. Y cuando trabajamos un trazo hacia abajo, vamos de manera vertical. Voy a mostrarles un ejemplo de escritura en el papel Canson de 220 gramos. Es importante mostrarles que este papel cuenta con cierta textura. Cuando se trabaja con tinta y pluma fuente sobre una superficie con textura, la punta debe mantenerse un poco más alejada, apenas rozando el papel. Nuevamente, la forma en la que procedemos es sumergir la punta en el tintero, escurrir el resto y vamos trabajando algunos trazos.
Hay un sinfín de trazos y letras que se pueden realizar. Sin embargo, lo importante es empezar por lo básico, con el material básico y sobre todo ser constantes. Espero que les haya gustado este primer pantallazo sobre caligrafía y que puedan poner en práctica los ejercicios. Hasta una próxima oportunidad.